permitan que me corra un minuto de lo vinculado a la pandemia, porque quiero hablar de un tema escandaloso, tapado, ignorado por los grandes medios. Me refiero a las revelaciones que trascienden de varios tribunales sobre el espionaje macrista. Políticos... Impactante. Sí, porque, a ver, no solo tenemos ahí a políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y hasta sacerdotes que eran espiados por la Agencia Federal de Inteligencia a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, sino que también, y ahí es donde me quiero detener, en el espionaje a varios académicos e investigadores del CONICET que habían pedido acreditarse en una cumbre de la Organización Mundial del Comercio que se realizó en 2017 acá en Buenos Aires. Chelito, una sola aclaración, porque son escuchas ilegales. Esto es importante, porque en todo caso siempre hay servicios de inteligencia que hacen investigación, que hacen inteligencia, preparan informes, digamos, dentro de una normativa. La cuestión es que estas eran ilegales. Sí, y tan ilegales eran que, fíjate, lo que trascendió de lo que fue el paso de Horacio Rodríguez Larreta por los tribunales federales de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, que lleva una de estas causas por espionaje ilegal, que dicen que Larreta salió impactado, casi choqueado por la cantidad de información que tenían sobre él, particularmente fotos, ¿no? Parece que lo seguían todo el tiempo Larreta y se fue muy impactado. Lo mismo le había pasado horas antes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también estuvo ahí, reconociendo el material que desde la AFI habían recolectado sobre, sus movimientos, básicamente, y sobre sus reuniones y sus actividades políticas. Chelito. Sí, Julio. Ahí con el tema de los periodistas espiados, tuve una gran desilusión que no estemos ninguno de nosotros, La verdad que esperaba que ver alguno de nuestros nombres, pero no llegamos. No llegamos. Es cierto. Por ahí no nos podían encontrar. No, lo que daba porque aparezca un Martín Abusanra en esa lista. Claro. Nos ocultó Barry. Puede ser. Nos protegió quizás Barry, nos protegió. Bueno, a ver, les cuento. La actual intervención en la AFI a cargo de Cristina Camaño aportó a la justicia fichas y carpetas con información de inteligencia. En este material que ya está en los tribunales federales de Comodoro Pi, hay datos del espionaje ilegal del que fueron víctimas, entre otros la investigadora del CONICET Luciana Giotto, la titular de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, y de Alberto Robles, director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad de 3 de Febrero. Robles investiga desde hace años el impacto social de los procesos de integración regional y los tratados de libre comercio, y por eso es que pretendía participar del foro de la OMC en Argentina para aportar esos estudios en el marco de esa cumbre que además se hacía acá en el país en el que vive, ¿no? Argentina era el país anfitrión. Bueno, le rechazaron la acreditación. Y le rechazaron la acreditación precisamente después de hacerle ese espionaje ilegal. Pero les pido que presten atención al testimonio, porque ayer hablé con Alberto Robles y escuchen lo que nos contó. Sobre el espionaje del que fui víctima, ya en su momento, en diciembre del 2017, el gobierno argentino, a través del canciller Fury, informó que una serie de ciudadanos y ciudadanas argentinos y extranjeros se les había prohibido entrar al país y participar de las reuniones de la Organización Mundial de Comercio por tener un pensamiento disruptivo. Así textualmente utiliza esa palabra, disruptiva. Ahora aparecen estas carpetas en la AFI con datos míos tomados de distintas fuentes. Se ve que han cruzado bases de datos y en esa carpeta que fue utilizada para rechazar mi participación aparecen fotos de mis hijos, aparece una foto que yo tengo con Eve de Bonafini, aparece un reportaje que me hace una radio comunitaria radiográfica y aparece mi pertenencia a la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Aparentemente esos fueron los elementos que tuvieron para tener en cuenta que yo soy, o que mi pensamiento es un pensamiento disruptivo y que por esa razón no debía participar de la Organización Mundial de Comercio, que tenía un pensamiento oficial o porque estaba en contra del pensamiento oficial. Y bueno, esto es lo que sabemos ahora y supongo que van a aparecer nuevos elementos en la investigación judicial.
Bueno, ese es Alberto Robles. Insisto, es un investigador, es un intelectual. Su presencia en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio no suponía de ninguna manera una amenaza a la seguridad de quienes participaban en ese foro internacional. Además, Robles me contaba que ya habían participado de otros foros antes, en otros lugares del mundo. Digamos, es algo habitual que las organizaciones no gubernamentales, los académicos, participen de estas cumbres, de estos foros. Bueno, no lo pudo hacer en Argentina, en su país, y precisamente fue por ese espionaje que le hicieron, en el cual, entre otras señales de alarma, encontraron esa foto suya con Eve de Bonafini, nos contaba Robles, ¿no? Hay algo patológico, creo ya a esta altura, que obviamente que tiene todas sus consecuencias políticas. Yo solamente hago un aspecto, si quieren, no humano, pero sí sobre la personalidad de Mauricio Macri. Un tipo obsesionado por el tema de las escuchas. Digamos, ya el tipo asume con un doble procesamiento por las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires, y que no solamente en términos políticos, sino a nivel familiar. Un tipo que no debe confiar en nadie y en nada. Digamos, en esas escuchas de la ciudad de Buenos Aires hacía escuchas ilegales a su hermana y a su cuñado, ¿no? Su hermana, sí, que falleció, Sandra, ¿no? Sandra, sí, y a su cuñado Lorenzo. Y en Leonardo, Néstor Leonardo. Perdón, Leonardo. Y en esta, por lo que leí, estaba espiando a su hermana menor, ¿no? O hija, sí, hermana menor. Florencia, su hermana. Digamos, es algo ahí patológico, digamos, vinculado con el tema de las escuchas, el aspecto político, pero también hay una cuestión de la personalidad. Este tipo, digamos, fue presidente y desconfiaba de todo, hasta de su propia familia. Sí. Y no quiero dejar de mencionar tampoco que el espionaje fue hecho en forma conjunta entre, o a pedido, mejor dicho, de Patricia Bullrich, una vez más Bullrich, en el Ministerio de Seguridad, y con la mano de obra de la Agencia Federal de Investigación de Inteligencia, la AFI. Y hoy, fíjate vos que revela Tuni Coleman en página 12 que varios de los espías que hacían esta tarea, los que respondían a la AFI, participaron al menos de 12 reuniones en la Casa Rosada. Y no es que fueron a una oficina menor o una dependencia menor de la Casa Rosada, sino que fueron al área de presidencia y se juntaron ahí estos tipos de la AFI con una funcionaria que se llama Susana Martinengo. O sea, 12 reuniones están acreditadas de los espías que ahora están siendo investigados. Bueno, y seguramente, como se ha dicho, estamos en la punta del ovillo, ¿no? Esto es lo que empieza a aparecer. Y yo quería traer el tema de los investigadores y de los intelectuales porque me impactó mucho, porque espionaje en la política sabemos que se ha hecho, digamos, pero bueno, digamos, y investigar a tipos del CONICET y a partir de eso dejarlos afuera de una cumbre internacional de la que, insisto, esos ya venían participando, la verdad que me pareció escandaloso y por eso quería escuchar el testimonio de Alberto Robles, que es lo que les traje para compartir esta mañana. Una es que habían hecho también escuchas en la cárcel de Ezeiza de políticos que estaban presos. Sí. Pero hay otra, y me parece que se abre otra carpeta bastante controvertida. El tema es que si se termina de abrir es la de los periodistas, no los espiados ilegalmente, sino los que utilizaron ese material ilegal de escuchas ilegales y que fue utilizado para sus programas y para la difusión, ¿no? En Clarín, en La Nación, Luis Majul, La Nata, digamos, me parece como que hay ahí una carpeta que vamos a ver si se despliega en toda su dimensión y magnitud.